Hola, muy buenas con todos. Yo vengo a explicar sobre la materia del desarrollo de la niñez y adolescencia. Vengo a explicar el tema sobre las diversas disciplinas científicas con las líneas, métodos y técnicas de investigación que se usan en el estudio de la psicofisiología. Para entender este tema vamos explicando sobre la disciplina científica. Bueno, en esta, como dice el texto, nos habla de que estas disciplinas es de el investigar con métodos, técnicas que den paso a la generación de datos cognitivos. Estas también se forman y son capaces de desarrollar las metodologías acorde a dos diversos tipos de investigación que vendrían siendo los dos líneas de investigación de la psicofisiología. Como primera línea vemos de la línea de investigación psicofisiología, vemos, como dice el texto, que es el estudio de los procesos nerviosos que intervienen en la transformación de los estímulos físicos sensoriales de un dato de la conciencia. A través de pues nos damos cuenta que es el estudio de procesos nerviosos que transforma estímulos sensoriales de acuerdo a la conciencia que tenemos nosotros en el cerebro. Con esto también vemos la segunda línea de investigación psicofisiológica. Esta es mediante el análisis de las influencias de la modificación biológicas producen en determinadas manifestaciones psicológicas. En la segunda línea de investigación psicofisiológica vemos el análisis de las influencias que las modificaciones biológicas producen en determinación con varias determinaciones y manifestaciones psicológicas. Pues en esta en sí se trata de que una ciencia multidisciplinar, decimos, que recibe aportes principalmente de la psicología y la biología y la química. Sobre estos, los sistemas biológicos más estudiados por su relación con la mente y el comportamiento son el sistema nervioso y hormonal. Bueno, hablamos sobre los métodos que tienen las diversas disciplinas científicas para el estudio de la psicofisiología. Vemos también que es la forma de procedimientos utilizados en la adquisición o exposición del conocimiento científico. También nos dice que es el procedimiento de investigación aplicables a una ciencia. Como nos dice el texto, que es la replicabilidad y construcción del conocimiento que puede llegarse a lograr con diversas estrategias. En esta vemos empleadas también tres métodos científicos, los cuales vendrían siendo método inductivo, método deductivo y el método hipotético deductivo. Como hablamos en estos varios métodos, vemos el primer método, que es el método inductivo. En este método inductivo decimos que es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan a la conclusión, pero no la garantizan. Podemos decir también que en este método inductivo, que inicia por la observación de determinados hechos, los cuales registra o analiza o contrasta. Como bien nos dice el texto, que es el método inductivo, parte de la observación de la realidad para, mediante la generalización de dicha observación, llegar a la formación de una ley o una regla científica. Vemos también el siguiente método, que es el método deductivo. En este método deductivo nos dicen que son estrategias de razonamientos lógicos y que estos usan principios generales para llegar a una conclusión específica. También en esta nos da a saber que pues es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas y a partir de una serie de premisas o principios, ¿no?
Eh, en el texto también nos dice que en este está integrado a una ley general, que se llega al crecimiento mediante el razonamiento. Con esto deducen consecuencias lógicas aplicadas a la realidad. Pues pasamos al siguiente método, tercer método, que es el método hipotético, pero sin antes decir que pues sobre anteriormente el método inductivo y deductivo, decimos que el método deductivo son estrategias de razonamiento lógico, y siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, y en cambio el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Pero con esto decimos que ambos métodos son importantes para la producción del conocimiento. También nos vamos a ver que el siguiente método, que el tercer método, que es el método hipotético deductivo. En este método hipotético deductivo es uno de los modelos para describir el modelo científico. También nos dice que es el procedimiento que el investigador hace a su actividad como para su propia práctica científica. Como vemos en este método hipotético, nos dice que es un método que utiliza una siguiente estrategia que conjuga a los dos anteriores métodos, que viene siendo el inductivo y el deductivo. Como nos dice el texto, que en realidad trata de enfatizar los hechos de que el proceso de adquisición del conocimiento, la ciencia actúa ambas formas y las dos son partes de un único método. También nos da a saber que el investigador necesita tanto ir por los datos a la teoría y de la teoría a los datos. Así, de esta forma deduce una consecuencia contrastable y comprobable que se ve en la realidad. Como vemos también en este tema sobre las diversas disciplinas científicas, vemos también las técnicas que utiliza para investigar, que se usan en el estudio de la psicofisiología. La primera vemos como son las técnicas psicológicas, que está conformada por 3 aportes, como son la observación, entrevista y el test. Sobre observación, como nos dice el texto, es una expectación organizada y sistemática de las manifestaciones de la vida psíquica y de los fenómenos psicológicos. Sobre entrevista también vemos que es el proceso de comunicación que ocurre entre un investigador y investigado para tener información de una función particular. En esto entendemos que el trabajo del psicólogo, como bien dice, que investiga a la persona para sacar su propia conclusión y ayudando así de esta forma en este aporte que es entrevista. También vemos el test, que es una herramienta utilizada para obtener datos específicos acerca de alguna función psicológica o fisiológica. También vemos en la siguiente técnica, que vendría siendo las técnicas químicas. Está conformada por 3 aportes, ¿no? Como técnica in vivo, técnica in vitro y técnicas de tejido procesado. En la primera técnica in vivo, se refiere a la experimentación realizada en un organismo, como por ejemplo vendría siendo las pruebas de los animales en laboratorios o ensayos clínicos realizados así por pacientes. Estos realizados por pacientes, a pacientes. Sobre la técnica in vitro, en esta técnica tienen por objetivo describir los efectos de una variable experimental inducida por un producto, ya sea farmacéutico o biológico. También obtiene los resultados experimentales que discutirá y revisará con la persona pues, que se trate responsable, ¿no?
En esta técnica in vitro también vemos que ha sido favorable por mucho tiempo, ya que ha dado mucha información sobre esto de las drogas y consumo de energía, ya que se trata de estudiar las percepciones de tejido cerebral, ya eso mediante una solución de química del oxígeno y nutrientes. Sobre las técnicas de tejido procesado, esta se trata de estudiar el procesamiento del cerebro o partes de él, para así estudiar su composición química en el del mismo. Bueno, sobre la siguiente técnica que vemos es las técnicas anatómicas, conformada por 4 aportes, como vendría siendo la observación macroscópica, la observación microscópica, degeneración y lesión a propósito. En la primera, que es observación macroscópica, esta es una de las técnicas más fáciles, ya que se estudia a las características de la morfología. Sobre la siguiente, observación microscópica, se trata de una investigación por medio de un aparato llamado microscopio. En este aparato es lo que vemos que nos ayuda a tener una investigación sobre los tejidos nerviosos por medio de este aparatito que ha ayudado bastante en las investigaciones científicas. Sobre degeneración, consiste en llevar a cabo lesiones muy específicas como núcleo y cuerpo celular, para así estudiar de las mismas. Sobre lesión a propósito, sobre esta lesión a propósito, esta consiste en hacer daño o hacer lesiones en el sistema nervioso para llevar a cabo así una investigación. Esto entendemos que se hacen daño a propósito, como para tener una idea y ver de forma de esto, tener una investigación a partir de sus daños que son hechos a propósito, ¿no? Vemos también la técnica de imagen, que está conformada por 2 aportes, que eso vendría siendo técnicas de neuroimagen estructural, técnica de neuroimagen funcional. Sobre esta técnica de imagen neuroimagen estructural, esta técnica son de gran aporte y de utilidad para la detención y localización de una lesión, como por ejemplo vendría siendo tumores cerebrales y entre otros, al mismo tiempo que esta misma nos proporciona una base que permita comparar o controlar diferentes trastornos patológicos. También hablamos de la siguiente técnica, que la segunda técnica, neuroimagen funcional. En esta técnica nos dicen que se registran las perfusiones sanguíneas regional y el metabolismo de la glucosa o el consumo de oxígeno. Lo que supone es que es un indicador más directo de la actividad cerebral, algo así. Su ventaja radica en que determine con precisión las estructuras cerebrales o redes neuronales que se relacionen con un proceso cognitivo particular. Por ejemplo, venía siendo la atención o el habla, que es el lenguaje. Sobre la siguiente técnica de este tema, sobre las diversas disciplinas científicas, vemos que la técnica eléctrica. Esta técnica se utiliza aparatos tecnológicos para así de esto sacar información y sobre voltajes, como por ejemplo lo que tenga que ver con electricidad, ¿no? Pero con aparatos científicos para que podamos tener una buena información sobre esta. Y pues así termina mi aporte. Muchas gracias.